Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, al mundo de Calíope. Mi nombre es Raquel. Que este vídeo me lo habéis pedido varias personas, en especial mandar un saludo a mi amiga Diana y a mi amiga Mari Carmen. Os mando un besito, que bueno, pues me pedisteis este vídeo, así que aquí lo tenéis. Y os voy a subir un vídeo sobre contorneado del rostro. Indicaros que cada persona tiene diferentes formas de rostro. Hay varios tipos que ahora iremos viendo para aplicar una serie de correcciones, que es lo que intenta siempre la técnica del contouring o contorneado del rostro, para resaltar las zonas que pues tenemos más bonitas, ocultar las que son un poco menos favorecedoras, o para acercarnos siempre pues a ese rostro idealizado, ese rostro perfecto que no tiene ningún tipo de característica concreta, no tiene un ángulo más destacado que otro, sino que es un rostro equilibrado. Utilizaremos siempre será un tono claro para resaltar esas zonas que queremos destacar o que queremos dar volumen, y un tono oscuro con esas zonas que queremos minimizar, esconder o que queremos suavizar. Las dos reglas principales son esas que os he comentado: tono claro para resaltar, tono oscuro para disimular. Y la tercera regla fundamental del contorneado del rostro es difuminar muy bien luego todo, una vez que ya hemos aplicado las correcciones. En cuanto al tipo de producto con el que lo podemos aplicar, pues puede ser producto en crema, producto en polvo. Dependerá también un poco del tipo de piel que tengamos. Si tenemos una piel seca o tirando a seca, es mejor aplicar productos para contornear en crema. Si tenemos la piel mixta o con tendencia a engrasar, productos en polvo, para que así permanezcan más dependiendo del tipo de piel y se adapten mejor a nuestras necesidades. En cuanto al orden de aplicación de los productos, depende un poquito también de lo que os guste a vosotras. Habrá gente que necesite aplicar una base de maquillaje y luego las correcciones, o al contrario, que aplique las correcciones y luego una base de maquillaje. En principio es mejor al contrario, aplicar la base de maquillaje que unifique todo el rostro y luego las correcciones y difuminarlas. Pero ya os digo, depende un poco también de vuestras necesidades, de cómo os guste más, de vuestro tipo de piel, el tono de piel. Incluso habrá gente que no utilice correcciones y simplemente se aplique la base de maquillaje. Entonces, en ese sentido, dependerá un poquito de cómo os veáis mejor vosotras. Eso sí, el truco siempre está en difuminar, insisto, en difuminar todo mucho para que no se noten las zonas oscuras o claras. En cuanto a los tipos de rostro, es muy difícil que tengáis un rostro lo que llamaríamos muy puro, en cuanto a muy marcado, dentro de una de las categorías, ¿de acuerdo? Está el rostro ovalado, que es el rostro más equilibrado. Estaría el rostro redondo, el rostro cuadrado, el rostro alargado, el rostro triangular o de pera y el rostro triángulo invertido o de corazón. Entonces, salvo casos muy concretos, a lo mejor no os identificáis muy detenidamente o muy concretamente con un tipo de rostro, sino que a lo mejor estáis entre dos tipos de rostros, a lo mejor entre el alargado y el ovalado, o entre el cuadrado y el redondo. Entonces, también tener en cuenta eso, analizar bien vuestro rostro, ahora cuando vayamos viendo uno por uno, paso por paso, pero que puede ser que a lo mejor os identifiquéis con dos tipos de rostros, no sea uno solamente. Vamos a empezar por el rostro, que sería el rostro ideal, el rostro más equilibrado, que es el rostro ovalado. Es el que tiene esa forma, no tiene ningún rasgo que resalte más que otro, no tiene una zona más destacada que otra. Entonces, en el rostro ovalado aplicaríamos aquí correcciones de tipo claro, ¿veis? En forma de triángulo. Y podríamos aplicar aquí un poquito de corrección, aquí, para resaltar estos rasgos. Como veis, en este vídeo me voy a poner divina con todos los colores, pero bueno, no pasa nada. Y luego, los tonos oscuros, los aplicaríamos en este caso solamente un poquito aquí en esta zona, para resaltar un poquito más el pómulo. ¿De acuerdo?
Esas serían en principio las correcciones que haríamos en un rostro ovalado. No necesitaría más corrección. Y luego pues aplicaríamos el colorete para resaltar, bueno, pues de una forma más o menos así, el pómulo, y alargaríamos un poquito. Pues estas serían las correcciones y la aplicación que haríamos en un rostro ovalado. Otro de los rostros sería el rostro redondo, que en este caso pues sí sería el que coincide más con el mío, que bueno, pues tiene forma de círculo. Este rostro bueno, pues suele dar un aspecto bastante dulce o aniñado, pero sí que hay que darle algo de volumen porque no suele tener marcadas bueno, pues mucho las facciones. Rostro redondo, haríamos corrección clara en la zona de la ojera y el pómulo, ya sabéis, de forma triangular o de forma, bueno, pues más o menos extendida en toda esta zona, ¿de acuerdo? Daríamos aquí también en esta zona un poquito de volumen con este tono claro. También, bueno, pues una forma un poquito triangular o una forma de abanico en esta zona de la frente para dar volumen en esa zona central y en la parte central de la nariz. Parte central del labio y parte central del mentón. En un rostro redondo, ¿cómo haríamos la corrección en oscuro? Bueno, pues para generar volumen, en vez de marcar como en el ovalado desde aquí, lo que haríamos es marcar oscureciendo toda esta zona para reducir el volumen de los laterales. Haríamos ahí la corrección oscura. Marcaríamos un poquito el pómulo y luego volveríamos en forma de triángulo hasta la mandíbula. Haríamos esta corrección en oscuro para, bueno, pues reducir el lateral, marcar un poquito el pómulo y marcar un poquito la mandíbula. Y en el otro lado pues haríamos lo mismo. Zona de la sien, marcaríamos un poquito hacia la zona del pómulo y en forma de triángulo oscureceríamos bajando hasta la mandíbula. Porque en este rostro lo que queremos es oscurecer los laterales que parezcan más estrechos y dar un volumen frontal para que se equilibre el rostro. El colorete en el rostro redondo pues lo daríamos solamente en la zona de las manzanitas, aquí. No lo extenderíamos hacia la sien, ¿de acuerdo? Porque no queremos generar un volumen lateral, queremos dar profundidad al rostro. Entonces el colorete, en vez de aplicarlo hacia la sien, lo dejaríamos en la zona de las manzanitas. Este sería el rostro redondo. Correcciones del rostro cuadrado. Bueno, este rostro es parecido al rostro redondo en cuanto a que es muy ancho, pero tiene muy marcada la mandíbula. Tiene la misma anchura en la zona de los pómulos que de la mandíbula, ¿de acuerdo? Entonces, el rostro redondo, la parte que más destaca es esta zona, que es la más ancha, y en el rostro cuadrado sería la mandíbula, la zona que más destaca, que es la que vamos a tener que disimular más. Correcciones que haríamos, bueno, como siempre, zona de las ojeras, formita de triángulo, ¿de acuerdo? Vamos a dar un poquito de volumen también en esta zona de aquí y bueno, un poquito en la zona central, la zona T y de la nariz. En este rostro vamos a hacer la corrección en oscuro un poquito más hasta adentro, cogiendo más parte de la zona de la mandíbula. En el rostro redondo lo hacíamos, bueno, pues en forma de triángulo, y en este, en vez de empezar a oscurecer en la zona de la sien, vamos a empezar a oscurecer a partir de la zona de debajo del pómulo. Entonces la corrección en oscuro sería aquí y bajaríamos hacia la mandíbula. Haríamos el triángulo, pero más abajo, justo en esta zona. ¿De acuerdo? Oscureceríamos un poquito más de la zona de debajo del pómulo hacia la mandíbula. No haría falta que subiéramos hacia la sien, porque ya os digo, en este rostro destaca más la mandíbula. Entonces aquí en el otro lado haríamos lo mismo. Desde la parte de debajo del pómulo oscurecemos y bajamos
el tono oscuro hacia la mandíbula. Y hacemos como un triangulito, pero en esta zona. No hace falta que lo subamos, recordad, si tenéis el rostro cuadrado, solamente la zona de la mandíbula. También en este rostro, en tono oscuro, marcaríamos un poquito esta zona. El colorete, pues lo mismo, lo daríamos solo en la zona de las manzanitas. Y bueno, pues lo daríamos sin extender mucho hacia la sien, ¿de acuerdo? Porque queremos suavizar los rasgos. En este caso se daría parecido en el rostro cuadrado y en el rostro redondo. Otro tipo de rostro sería el rostro en forma de triángulo o también llamado en forma de pera, porque sería un rostro que tiene la frente más estrecha que la parte de abajo de los pómulos. Sería un rostro con forma triangular. La diferencia del rostro triangular con el rostro cuadrado es que el rostro cuadrado tiene también una frente ancha. Destaca la mandíbula, pero tiene una frente ancha, más cuadrada. Y el rostro triangular o de pera destaca la zona de la mandíbula, bueno, pues el mentón y mandíbula, pero la frente no es con forma cuadrada, sino con forma más bien estrecha. Y las correcciones que haríamos, pues en este caso tendrían que ser las correcciones claras, sería en la zona de la ojera, ¿de acuerdo? Para cubrirla y taparla. Y luego en la frente, como en este rostro tendríamos una frente estrecha, pues daríamos anchura, marcando con tono claro la frente, ¿de acuerdo? Entonces marcaríamos todo el borde de la frente, lo delimitaríamos con un tono claro para dar amplitud a esa frente ancha. ¿Qué haríamos también? Pues en esta zona central marcar todo esto. En este rostro no hace falta, si queréis, que bajéis hasta esta parte de la nariz, solamente pretendemos dar volumen en esta parte de la mitad hacia arriba, que es donde el rostro es más estrecho. Y al tener la zona de mandíbula, de bueno, pues mofletes más ancha, pues oscureceríamos casi toda la parte del rostro inferior. Marcaríamos un poquito el pómulo y luego haríamos, bueno, pues esta corrección en forma oscura, bien por todo el hueso de la mandíbula, para oscurecerlo y para disimularlo, ¿de acuerdo? Toda esta parte iría en oscuro. Es el rostro que lleva mucha corrección en la parte inferior, porque lo que intentamos es pues que este rostro se equilibre, y como tiene esta zona muy ancha, pues lo que haríamos es oscurecer todo el hueso para poder equilibrarlo con la parte de arriba. Entonces, como veis, este rostro tiene toda la parte de abajo oscura y toda la parte superior pues con correcciones claras. Bien. Esta sería la corrección. Y bueno, en este caso, pues el colorete lo tenemos que aplicar de forma ascendente. Empezaríamos aplicándolo aquí y lo daríamos hacia la sien. ¿Para qué? Para conseguir volumen hacia la parte superior, que es lo que queremos en este caso destacar, porque es la parte estrecha. Recordáis que en los otros rostros, en el redondo y el cuadrado, lo aplicábamos aquí para no ensanchar, y aquí lo que queremos es que la parte de arriba se vea más voluminosa. Entonces damos el colorete ascendente. El siguiente rostro sería justo al contrario del triangular. Sería el que llamamos triángulo invertido o forma de corazón. Y este rostro tendría una frente muchísimo más ancha que la zona del mentón y de la mandíbula. Así que las correcciones tendríamos que hacerlas de la siguiente forma. Daríamos la corrección en la zona de la ojera. Sabéis que esto pues es para todos los rostros por igual, para dar un poquito, bueno, pues de volumen a la zona de la ojera, si lo necesitáis. Si no lo necesitáis, por supuesto no. Y luego, como es un rostro que tiene una frente bastante amplia, aquí vamos a dar las correcciones oscuras. Las correcciones claras las vamos a aplicar aquí. Vamos a dar un poquito de corrector claro en esta zona, para que parezca un poquito más ancho.
porque este rostro, ya os digo, hay que equilibrarlo justo al contrario que el rostro triangular. En este caso lo que queremos también es oscurecer la zona de la frente, pues aplicaríamos un corrector oscuro en la zona de la frente para estrecharlo y acortarlo, ¿de acuerdo? Aquí iría pues un corrector oscuro en esta zona, y como aquí tenemos pues el corrector claro, sí que podemos marcar un poquito, bueno, pues el pómulo. Incluso podéis oscurecerlo un poquito más aquí, porque al tener muy marcado el mentón, para que ópticamente se ensanche esta zona, pues oscureceríamos el mentón para que esto ensanche. Entonces el rostro de triángulo invertido o corazón, estrecharíamos esta zona con el corrector oscuro y acortaríamos un poquito el mentón o mandíbula si está muy marcado, también con un corrector oscuro en esta zona. Daríamos corrector claro en la zona de las ojeras y daríamos un corrector claro en la zona de la mandíbula para equilibrarlo y armonizarlo. Comentaros que el colorete lo podríamos aplicar de forma también, bueno, pues ascendente, ¿de acuerdo? Lo podemos aplicar de forma normal, de forma habitual, porque en principio, bueno, pues no necesita una corrección con el colorete. Con estas correcciones sería suficiente para el rostro triángulo invertido o forma de corazón. Y por último tendríamos el rostro alargado, que es un rostro que se caracteriza porque, bueno, pues tiene 2 veces más longitud que anchura. Es un rostro que es estrecho, tiene longitud. En este tipo de rostro, pues aparte de la corrección de la zona de la ojera, vamos a dar también un poquito el corrector claro en la zona del pómulo. En vez de hacer un triángulo más pequeño, pues lo que hacemos es un triángulo más grande que llegue hasta la sien. Vamos a corregirlo así. Vamos a marcar toda esta zona de la sien y del pómulo con el corrector claro. ¿De acuerdo? Toda esta zona la vamos a marcar con un tono claro para que se ensanche. Pues haríamos, si queréis, una pequeña corrección marcando un poquito el pómulo, depende de lo marcados que lo tengáis. Para acortar el rostro alargado, pues hay que aplicar en horizontal una corrección aquí arriba y en la zona del mentón también aquí, en esta zona, para dar la sensación de que el rostro no es tan largo, que lo equilibramos un poquito más. Serían las correcciones que haríamos. Y luego el colorete, pues lo aplicaríamos en horizontal. Lo aplicaríamos así, en horizontal, para que, bueno, pues haga el efecto óptico de ensanchar el rostro, porque es un rostro que tiene, bueno, pues es muy estrechito. Entonces el colorete lo aplicaríamos en horizontal, justo en la zona de las manzanitas, en vez de hacia la sien, pues hasta la mitad de la oreja. Estas serían las correcciones para un tipo de rostro alargado. Vídeo por hoy. Como os he comentado, bueno, pues lo importante en esto es difuminar, vuelvo a insistir una vez más. Cualquier duda que tengáis, bueno, pues me lo preguntáis en la cajita de información. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like. Y bueno, pues sabéis que os podéis suscribir si os gustan este tipo de trucos, de consejos o de maquillajes que voy subiendo. Un besito muy grande y gracias por verme. Chao.